Entrar. Vamos a ver cómo andamos aquí en San Marcos para la última clase que vamos a tener de precisamente eclesiología. Me está diciendo el sistema que estamos ya en vivo, pero no lo alcanzo a ver todavía las personas que estén integrándose. Así es que bueno, ya entramos, ya estamos aquí. Así que voy a ver conforme vayan integrándose. Ya tenemos 3 personas que están entrando. Así que muy bien. Bienvenida, Araceli. Eres de las aplicadas que están en la primera fila. Y luego Chelita Mendoza a tu lado también. Así es que muy bien. Vamos a seguir con las aplicadas que van a estar al mero frente. Muy bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que voy a ir cubriendo sobre el material que hemos estado revisando. Entonces nos habíamos quedado aquí en esta parte prácticamente lo que fue el testimonio de la vida cristiana y hablamos del mensaje de conversión y sobre todo lo que era la mistagogía, la formación continua. Así que bueno, aquí estamos ya y vamos a continuar donde nos habíamos quedado. Entonces vamos a ver qué es a lo que se refiere el trabajo de nosotros como iglesia. Sí, el trabajo de nosotros como iglesia va a ser muy sencillo. Voy a quitar los lentes porque si no les voy a estar reflejando todo. Primeramente, el trabajo de nosotros como iglesia es llevar a Cristo a los demás. Así de fácil. Llevar a Cristo a los demás. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues simplemente a través de un testimonio de vida. Nosotros llevamos a Cristo con nuestras acciones. ¿Cuántas personas no te han dicho alguna vez a ti en lo particular que tú les inspiras o que tú les recuerdas a alguien? O que un día me habló a mí una amiga que estaba dando clases en Tepeyac y estaba dando la clase sobre la santidad. Y cuando estaba dando la clase, alguien le hizo una pregunta y dijeron, bueno, ¿y quién ustedes creen que esté en camino a santidad? Y empezaron a mencionar nombres. Y alguna persona ingenua mencionó mi nombre y esta persona no se pudo quedar con eso y en cuanto pudo llegó y me habló y me dijo, ¿sabes qué dijeron tu nombre? Así es que es un compromiso muy grande. Estamos llamados a llevar a Jesucristo a los demás y sobre todo a aquellas personas en las cuales Cristo no ha echado raíces. ¿Y a qué se refiere eso? Pues es a la gente que no se le ha presentado. Hoy mi señora hizo un chile tan picoso que aquí todo está impregnado con el olor. Así es que si me oyen toser es por el chile ese que hizo. Así es que no se preocupen, es por eso. Entonces, vamos a ver, nosotros estamos llamados a ir a evangelizar. Eso ya fue lo que estuvimos hablando en la clase pasada, pero tenemos nosotros que evangelizar porque esa es nuestra misión. Eso es lo que debemos de estar haciendo todo el tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de comunidades. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros venimos a la iglesia y nos concentramos y nos nutrimos, pero luego salimos al mundo. Pero no salimos solos, no somos el llanero solitario, sino que vamos a salir juntos como comunidad a evangelizar. El padre Arturo está muy entusiasmado para que vayamos a tocar puertas, fíjese nada más, ya cuando pase todo esto y que vayamos a las puertas de la comunidad, porque tenemos un territorio pero tan grande que realmente mucha de la gente que vive en nuestro territorio ni siquiera sabe de nuestra existencia. Así es que nosotros vamos y lo hacemos a través de una comunidad misionera. Y entonces hay una parte que yo creo que es muy importante y esa parte es reevangelizar a los que ya tuvieron un encuentro con el Señor, pero que han perdido ese sentido de la fe. El sentido de la fe, mis hermanos y hermanas, es el que nos dirige. Nosotros caminamos en fe. Ese es un concepto que probablemente lo tengamos todo muy claro. Caminamos en fe. Pero a veces nuestra fe se nos enflaca. Nosotros no, pero la fe sí enflaca. Y entonces cuando de pronto la fe ya empieza a debilitarse, entonces si fuimos a un retiro, dejamos de ir a misa, dejamos de visitar a los hermanos de comunidad, dejamos de hablar de Dios, dejamos
de hacer las cosas que hacíamos antes y nos empezamos a acercar cada vez más a una vida que era la vida que llevábamos antes del encuentro con el Señor. Y es más fácil, fíjese, es más fácil que nosotros podamos traer a alguien que mantenerlos dentro de la iglesia. Es como subir a una montaña. Si tú subes una montaña, entre más vas subiendo, más pesada es la subida. Pero cuando llegas a la cúspide de esa montaña, adivina qué, te tengo malas noticias, no hay para dónde ir más que para abajo. Así que lo único que podemos hacer cuando llegamos a la punta de la montaña es quedarnos ahí. Pero estamos en la pura punta y llegan los aires y demás y llueve y todo y nos va a tratar de bajar de ahí porque no es fácil quedarse ahí. Entonces, reevangelizar es más difícil todavía. Y sobre todo que hay un concepto que lo llamamos es que ya están vacunados. ¿Qué quiere decir que están vacunados? Ya saben de lo que se trata y ya no quieren ir. Los invitas a ir un rato y dicen, yo ya fui, ya sé de qué se trata, yo ya pasé por eso. Y es lo que hace que sea un poquito más complicado. Entonces, nosotros tenemos que vernos ante estas circunstancias que debemos de tener una participación activa, pero ¿de quiénes? De todos los miembros. Necesitamos a toda la gente. A veces hay gente malamansada y esa gente malamansada la necesitamos porque hay momentos donde no sabemos cómo llegar con alguien y llega algún malamansado y se comunica rápidamente con ellos. Así que disculpen la palabra, pero es una expresión que se usa mucho en mi pueblo. Es una persona que es bruto al hablar, vamos a decirlo así, o bruta al hablar. Y hay veces que ellos logran grandes cosas. Ahí en la parroquia tenemos una malandra, yo le digo malandra, pero vieron las cosas tan maravillosas que hace ella, porque ella no se detiene, ella te dice las cosas como vienen. Los que ya la conocen ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Pero no le van a decir. Bueno, pues, entonces, nosotros cuando vamos a llevar el mensaje, si nosotros somos iglesia misionera y salimos, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Nosotros vamos a invitar. Es una invitación, no una coerción. ¿Y qué es una coerción? Forzarlos, obligarlos. Muchas veces los jóvenes vienen a la iglesia porque los papás los traen a rastras. Y en cuanto los jóvenes son confirmados, ya no tienen que venir. Y como ya no tienen que venir, ya no los hacen venir. Todos los papás pasamos por esa situación. Nuestros hijos crecen y luego ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no los trajimos preguntándoles o invitándolos, sino que los trajimos a fuerzas. Y cuando ya no podemos forzarlos, entonces ya no quieren venir. Por eso es tan importante que sea una invitación de corazón. También algo muy importante que tenemos que ver es que nosotros cuando hablamos, escuchamos nuestras palabras, pero la intención de tus palabras es muy importante. Puedes decir muchísimas cosas y a lo mejor la otra persona le entra por uno y le sale por el otro. ¿Por qué? Porque te están leyendo tu mensaje corporal. ¿Cómo estamos diciendo las cosas? A veces salen los políticos y en cuanto empieza un político a hablar decimos, no, no es cierto, yo no le voy a creer. ¿Por qué? Porque estamos tan decepcionados de muchos políticos que cuando se ponen a hablar ya no les creemos. Entonces, lo que realmente acarrea es el testimonio. Así que nosotros tenemos que enfocarnos en eso, testimonio. Ahora se evangelizan culturas y se evangelizan personas. El Papa Francisco nos ha invitado mucho a que vayamos nosotros y que inculturemos el Evangelio. ¿Y qué es inculturarlo? Es traerlo a la cultura local. No podemos decirles, saben que ustedes están equivocados, está mal, quiten todo eso y ahora van a tener que hacerlo así porque así es como debe de ser. Sino que nosotros evangelizamos a las culturas. Fíjese nada más, el 12 de diciembre del año pasado vinieron 45 seminaristas de Notre Dame. ¿Y a qué vinieron? A vivir el Día de la Virgen de Guadalupe con nosotros. ¿Por qué? Porque la cultura fronteriza es una amalgama, es una unión, es una fusión de la cultura de Estados Unidos y de la cultura de México. Estamos unidos aquí. Entonces, en ese momento, la cultura de aquí, de nuestra frontera, es muy diferente a la cultura de Los Ángeles, que a pesar que está muy influida por mexicanos también, y de Chicago, pero son diferentes culturas. Por eso nosotros evangelizamos personas, pero también evangelizamos culturas. Ya verán todas estas cosas tan maravillosas que vamos a hacer en esta Semana Santa. No podemos hacer mucho, ¿por qué? Porque no puede estar la gente con nosotros debido a
a la distancia social que nos está pidiendo el gobierno y que debemos de obedecer. Pero las 7 palabras que vamos a tener, las estaciones de la cruz, todo esto es algo muy bonito y verán que vale la pena porque estamos nosotros desarrollando nuestra propia cultura fronteriza y ahí se va a reflejar. Otro punto, el siguiente, es hacer más justa la sociedad. Hoy en la mañana, hoy 7 de abril, nuestro obispo fue y está pidiendo que liberen a las personas que están detenidas en los centros de inmigración. ¿Y por qué? Porque hay un gran nivel de hacinamiento, están muy cercas unos de los otros y si llega una persona enferma, ahí se van a contagiar todos y ellos no tienen por qué estar detenidos. Entonces, cuando encontramos una situación así, nosotros queremos como sociedad hablar de lo que es la justicia. Así que hacer justa nuestra sociedad. Y luego, a través de nuevas formas de comunicación. Yo fíjense que estaba viendo, de pronto me puse a ver las clases anteriores y dije, híjole, todos nomás me están viendo a mí. Ahorita ya he perdido, sé que están viendo a los monitos. Ya he perdido, están leyendo lo que está aquí. Pero no me están viendo a mí la cara, porque imagínense nada más que me vean a mí la cara por una hora y cacho, pues olvídense, se van a volver locos. Entonces, las personas crean culturas. Nosotros venimos de una cultura, pero también nosotros creamos nuestra propia cultura. Pero venimos nosotros de una cultura. Por ejemplo, yo soy del norte del país, de México, y yo crecí dentro de una cultura. Esa cultura influyó fuertemente en mí. Yo soy guadalupano desde que estaba chiquito, porque la cultura del lugar donde yo crecí, el día 11 de diciembre, que es la noche antes de la Virgen de Guadalupe, a las 11:50 de la noche pasaban los charros con los mariachis a llevarle gallo a la Virgen. Y era una experiencia bonita y yo estaba bien dormido y oíamos el mariachi y nos levantamos todos asustados a ver qué pasaba. Y era algo hermoso. Veíamos el amor a la guadalupana. Así que esa cultura fue donde yo crecí. Entonces ahora que veo todo lo que hacemos para la Virgen, pues también yo pongo mi granito de arena y ando de argüendero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que formamos una cultura, la creamos, pero nosotros ya venimos de una cultura que nos formó a nosotros. Entonces, la persona humana, o sea, nosotros tenemos que realizarnos a un nivel humano, ¿sí? Como persona, plenamente humano, pero tiene que estar y ahí también nuestra cultura. O sea que la cultura va a ayudarnos a desarrollar quiénes somos verdaderamente nosotros. Nuestra cultura nos ayude a formarnos. ¿Sí? Y finalmente vamos a terminar aquí que la persona adquiere sus valores de la cultura en que vive. Vivimos en una cultura de el consumismo, vivimos en una cultura del relativismo, vivimos en una cultura de pérdida de valores. Y cuando decimos esto, ¿qué sucede? Que nosotros lo estamos también adquiriendo. Porque esa cultura puede existir, pero si yo no le doy cabida dentro de mi cultura, entonces yo no voy a ser una persona que vive en un relativismo, yo no soy una persona que va a vivir en un consumismo. ¿Sí? No sé si estoy siendo claro en esto, pero es importante notar de que nosotros estamos en el mundo, como dice, nos dice nuestro Señor, ¿verdad? Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos rodea esa cultura, nosotros tenemos que luchar que esa cultura no transforme nuestros valores. Hace un tiempo, yo le decía al padre Lío, le preguntaba, sobre los matrimonios de mismo sexo, cuando apenas empezaba eso. Y cuando le dije, él me comentó, me dijo, mira, hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son legales. Y el hecho de que sea algo legal no lo hace que sea bueno. Por ejemplo, el aborto, mis hermanos y hermanas, es legal, pero eso no lo hace que sea bueno. Así hay cosas que son legales, pero que no son buenas. Y eso lo tenemos que ir entendiendo, ¿verdad? Entonces, San Juan Pablo II nos dice que le da a la iglesia un impulso común en qué? En el encuentro incesante del mensaje de salvación con la pluralidad de las culturas.
Yo he estado, gracias a Dios, he viajado alrededor del mundo en algunos lugares y donde he ido, pues siempre he ido a misa. Y cuando voy a misa, yo ahí vivo la cultura de esos pueblos. Y en esa cultura hay cosas que son un poquito diferentes. Tan solo les puedo decir que en Miami, cuando fuimos a Orlando, fuimos a una misa y a la hora de la consagración el coro cantó la canción del alfarero en media consagración. Para mí fue como que, wow, ¿qué pasó aquí? Porque no es muy común para nosotros, pero es que es parte de la cultura. Fray Richard nos platica que el canto de entrada se llamaba Batacón, ¿Batacón qué? Válgame Dios, que es plátano aplastado, así se llama, y era el canto de entrada de la misa, imagínense nada más. Pero toda la gente, ¿qué era lo que hacía cuando empezaba la celebración? Empezaban a bailar todos, a baile, 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 felices de la vida. ¿Por qué? Porque es el canto de entrada, es una alegría para ellos. Así es que tenemos que entender que hay que ir a culturas que a lo mejor no las entendemos. Dentro de nuestra propia iglesia, hay gentes que les gusta más la misa muy tranquilita. Nosotros tenemos el coro de las 12:30, que es un coro muy rockero, y algunos jóvenes dicen que les gusta ir a esa misa por oír el coro. Fíjate nada más. Pero en cambio, hay misas donde los coros son muy, muy formales, muy clásicos y demás. Y hay gente que prefiere eso. Hay gente que le gusta que la gente esté aplaudiendo en la iglesia y a otros les molesta que la gente aplaude en la iglesia. Esto es lo que hace precisamente que vengamos de diferentes culturas y lo veamos diferente. Yo me acuerdo mucho cuando de pronto empieza un niño a llorar o un bebé a llorar. Me acuerdo mucho de una señora que llegó y me dijo, diácono, dígale a la señora que se salga porque su niño no deja oír la misa. Y yo me sentí tan mal y le dije, mire señora, venga conmigo. Y fui, la llevé y la senté junto a una bocina. Le dije, siéntese aquí y aquí junto a la bocina no le va a molestar. ¿Por qué? Porque yo soy padre, yo soy papá, yo entiendo lo que es cuando vamos con los hijos y los hijos empiezan a llorar o no se están a gusto o no se están en paz. Yo lo entiendo. Y por eso yo sé que la señora, ella quiere estar en silencio absoluto y quiere que haya ellos lo llaman reverencia, pero no necesariamente quiere decir reverencia, porque a veces los niños, ¿cómo los puedes controlar? Me acuerdo mi señora llevaba ahí su cajita con diferentes cosas para entretenerlas, para que no se pusieran medio traviesas ahí en la misa. Y un día una de mis hijas se vomitó y cuando se vomitó, pues mi señora estaba toda asustada y toda apenada por lo que había sucedido, pero las demás personas le decían, tranquila, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque todos somos los que lo entendemos, vivimos así. Pero hay gente que ve la iglesia como un lugar así como intocable, un lugar donde no se oigan ruidos, donde no haya gente que no hable bien, donde todos vengamos vestidos bajo la idea que tenemos de lo que debe de ser. Así que, bueno, esos son precisamente las culturas, pero miren, las culturas saben qué es lo que hacen. La cultura nos lleva a la religiosidad popular. Y la religiosidad popular, nos dice el Papa Francisco, que es un tesoro que ha mantenido la fe viva en este continente. En América tenemos mucha religiosidad popular. Constantemente tenemos procesiones, peregrinaciones, rosarios, novenas, muchísimas, muchísimas cosas. Y todo esto, ¿saben qué? Es muy bueno. Es bueno porque mantiene viva la fe. Y eso es algo muy importante. ¿Ok? Entonces, una fe tiene que entrar en la cultura. ¿Sí? Si no entra en la cultura, entonces no ha sido recibida ni es vivida. ¡Wow! Imagínate nada más. Así que yo fui a China, estuve en Hong Kong y estaba bien emocionado a la hora del saludo de la paz. Porque yo decía, ¿cómo se saludará aquí la gente para el saludo de la paz? Y fue bien interesante porque parecían karatecas por todos, así, dando el saludo de la paz. Y me da risa porque es lo que estamos haciendo ahora. Ahorita que no nos podemos tocar, que no nos podemos dar la mano, nos volteamos a ver y algunos así muy hippies le hacen peace and love, pero otros agachamos la cabeza, es una reverencia, pero parecemos karatecas. Pero esto es parte de la cultura. Así es la cultura y las celebraciones eucarísticas de alguna manera van dejando huella dentro de nuestra cultura. Ahora,
tenemos que darnos cuenta de que hay culturas étnicas, pero también hay culturas nacionales. Sí, nuestro país, cada país tiene su propia cultura, pero dentro ahí hay grupos pequeños étnicos que tienen una cultura. Miren, si ustedes llegan a ir a Washington, vayan a la Catedral Metropolitana de Washington. Esa es la mamá de todas las iglesias de los Estados Unidos. Y cuando entras a Washington, es una catedral hermosísima y está dedicada a nuestra Madre María. Así que al entrar es grandísima y en los lados hay como pequeñas capillitas y en esas capillitas están las diferentes advocaciones de María. Ahí está, por ejemplo, Fátima, ahí está Lourdes, ahí está la Salet, etcétera. Ahí están todas las diferentes advocaciones de María. Ah, pero llegas a uno de los rinconcitos y ahí hay pachanga, porque ahí está la Virgen de Guadalupe. Cuando entras, es uno de las capillas, probablemente es una de las más chicas que hay ahí, pero en todos lados donde fui, estaban solas. Y cuando llegué a donde estaba nuestra Lupita, había fiesta. Ahí estaba un muchacho con la guitarra cantando y otro ahí cantando junto con él, lleno de flores por todos lados, milagritos y demás. Y sales de esa capilla y te vas a la enseguida de Lourdes, de Fátima, la Salet, una sobriedad, pero con Nuestra Señora de Guadalupe no. ¿Por qué? Porque es nuestra cultura, somos pachangueros, somos así. Así que bueno, a lo mejor suena medio raro que se los diga yo, pero bueno, somos pachangueros. También dentro tenemos agrupaciones y subniveles dentro de la cultura. Por ejemplo, una vez, varias veces al año tenemos las misas de retorno de los que van a retiros de Acts, que son movimientos. ¿Y qué es lo que pasa cuando regresan de un retiro? Pues se llena la iglesia de gentes con su camisa de ese movimiento y al final cantan una canción. ¿Sí? Y cuando cantan la canción, díganme si no, toda la gente que está ahí, toda la gente está participando, toda la gente saca sus teléfonos a tomar fotografías de ver la alegría y el gozo en aquellas personas que están regresando del retiro. Y qué bendición. Alguien podría decir, eso no es litúrgicamente correcto. Una vez me tocó a mí estar en un retiro en un retorno, en una parroquia, y cuando le dijimos al padre, dijo, no, 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 usted hagan su argüende al final, dijo, hasta el final de la misa. Entonces no nos dejó hacer nada hasta el final. Y cuando ya se iba antes de acabar la misa, dirigió unas palabras y viendo a los retirantes les dijo, miren, después de 40 años ya nadie cambia. Así que ni se hagan las ilusiones. Todos los que sean mayores de 40 ya no van a cambiar. Y qué duro nos pegó a todos. A todos nos pegó. ¿Por qué? Porque los rostros de los niños que veían a sus papás ahí, las esposas que veían a sus esposos, los padres que veían a sus hijos y la alegría que les daba de verlos ahí y de pronto que les digan que no pasó nada. Qué duro, qué fuerte. Entonces, la cultura se va adaptando. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra parroquia, el Ministerio de Padres Adoptivos, y cuando ellos hacen sus celebraciones es una cosa hermosísima, porque hay un amor tan grande en estas personas por sus hijos. Es un amor increíble que no lo podemos explicar. Cuando nuestros niños especiales ganan y pasan al frente con todas sus medallas, todos esos momentos de alegría de la comunidad, y hemos creado una cultura. Nuestra parroquia tiene una cultura y es una cultura diferente a la parroquia de San Esteban, es diferente a Madre Cabrini, es diferente a San Judas. Cada parroquia va desarrollando su propia cultura. Y esto es importante porque es formada por las etnias, es formada por los movimientos, por las asociaciones, por los ministerios, por todo lo que ustedes quieran. Todo esto entra y forma parte precisamente de ello. Entonces, nosotros como iglesia tenemos una visión normativa, que es algo a lo que queremos llegar. Nosotros como iglesia tenemos muchas normas que hay que cumplir, cosas que se deben de hacer, y entonces aspiramos nosotros a cumplir con todo ello. Pero los valores y las actitudes van a ser adquiridos, transmitidos y expresados. ¿En qué?
dentro de lo que nosotros hacemos. Y se van a notar en los ritos. ¿Cuántas cosas podemos ver nosotros en nuestras parroquias de lo que es para nosotros importante? Por ejemplo, las maracas. Pobrecitos mis niños. Yo sé que muchos niños están en sus casas y ahí tienen sus maracas y se ponen a sonar maracas porque a ellos les fascina llegar y sonar maracas para empezar la celebración, porque eso es algo muy importante. ¿Y qué es lo que quiere decir el sonido de las maracas? Son las campanas que están sonando, invitando al pueblo a participar como un solo cuerpo. Así que el sonido de las maracas nos debe de traer a la unión, a la unidad. Y qué hermoso, ¿verdad? Que podamos tener eso. Y entonces esos son valores que nosotros estamos teniendo, son valores que nosotros seguimos dándoles a nuestros hijos. Porque ahora los hijos son los que empujan a los papás que quieren ir a misa temprano. ¿Para qué? Para ir a sonar las maracas. Qué hermoso, ¿verdad? Es algo importante. Entonces, habíamos hablado del Concilio Vaticano II y dentro de Concilio Vaticano II está Lumen Gentium, del cual ya hablamos, que es la luz para las naciones, pero luego viene Gaudium et Spes. Y aquí entramos en algo bien importante. La cultura es todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus cualidades espirituales y corporales, las cuales son innumerables. A cada uno de nosotros Dios nos ha hecho y nos ha dado tantas cosas. Nos ha hecho completitos para que nosotros trabajemos en la construcción del reino. Si yo no pongo al servicio de Dios mis talentos, alguien más lo vendrá y lo hará. Pero ¿sabes qué? Los talentos de cada uno de nosotros son importantes para la comunidad. Dios nos ha equipado, nos ha dado las cualidades corporales, nos ha dado los talentos que necesitamos. Si yo quiero cantar, pues tengo que tener una buena voz y para tener una buena voz tengo que afinar mi garganta, tengo que hacer ejercicios y ya ahorita a estas alturas del juego ya no lo va a hacer. Pero bueno, el caso es que Dios nos da cualidades corporales, pero también nos da espirituales. Y eso es lo que nosotros tenemos que usar precisamente para el crecimiento del reino de Dios. El Evangelio no solo quiere expresarse en formas culturales, sino también en transformar las culturas. ¿Cómo podemos nosotros transformar las culturas? Pues les decía, tenemos una cultura de la muerte, pues entonces nosotros de alguna forma tenemos que trabajar ¿en qué? En que ya no sea una cultura de muerte. Eso es el punto en que nosotros podemos buscarlo. ¿Y cómo? A través de una sociedad más justa, a través de que haya justicia para todos, no nada más para los que puedan y los que tienen, sino para todos. Entonces, nosotros hacemos cosas buenas y ¿qué logramos con ello? Al hacer cosas buenas, impactar en nuestra sociedad, impactar en nuestra comunidad. Si ven en ese dibujo, a mí me impacta mucho de cómo ese niño está llevándole una flor a un soldado que está del otro lado de una pared, de un muro, que está vigilando que nadie venga y los ataque. Y realmente no es un ataque, no es lo que necesitamos. Acuérdense que el pontífice es el constructor de puentes. Así que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos cosas buenas y purificamos las que no estén en línea. ¿Y cómo es eso? Pues como dicen, de lo malo sacamos cosas buenas, pues sí, de lo que hay, de lo poco. Yo me acuerdo cuando venían las elecciones y decían, ¿por quién vas a votar? Le digo, pues en realidad no sé. Y no sé porque ninguno de los dos me da a mí una certeza al 100% de qué es lo que quiero. Lo dicen, pero es que este apoya a este, y este apoya al otro, y es que este... Entonces, ese tipo de situaciones que nos lleva a que nosotros tengamos que buscar qué es lo que tiene un valor más importante para nosotros y para nuestra sociedad. Y ahí es donde entramos a pensar no nada más en mí, sino en nuestra comunidad. Entonces, el Evangelio es Cristo Jesús. La buena nueva es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que nos trae Cristo ahora en esta Pascua? La luz. Así de fácil. Por eso la vigilia pascual inicia con el fuego nuevo y del cual se enciende el cirio pascual, que es la luz de Cristo. Entonces, a la luz del Evangelio, nosotros como iglesia tenemos que tomar todos esos valores positivos de la cultura y hacerlos nuestros.
todo lo que es bueno. Fíjate una cosa muy interesante. En los tiempos antiguos, los aztecas, cuando nacía un niño, ¿sabes qué era una de las primeras cosas que hacían con los niños? Los agarraban y los tomaban desnudos y los llevaban al río y los sumergían en el río para que estuvieran en contacto con la madre naturaleza, con la madre tierra. Los sumergían y luego ya los sacaban. Cuando llegan los jesuitas, llegan, perdón, los primeros misioneros franciscanos, cuando llegan a la tierra de los aztecas, ¿verdad? En el tiempo de la conquista, veían ese rito y les decían, no, eso está mal, eso es del demonio. Lo que tienes que hacer es que lo tiene que hacer un sacerdote. Pero ellos de alguna manera estaban con lo que se llama, lo que llaman en Aparecida, las semillas del Evangelio. ¿Y qué es la semilla del Evangelio? Que es una semillita que Dios había sembrado ya en sus corazones. Ellos veían esa necesidad. Así que son cosas que debemos de poner muy importantes. Ese es algo muy positivo. Y si vamos y les decimos a los indígenas nosotros, sabes que ese acto que tú haces de llevar a tu niño y meterlo ahí, nosotros lo hacemos, porque al momento en que le echamos agua, ese bebé ya es parte del pueblo de Dios y demás. Y entonces en lugar de tratar de decirle todo está mal, los llevamos a un entendimiento. Tú los llevas para que esté en contacto con la madre naturaleza, con la madre tierra, pero nosotros te queremos enseñar el significado del bautismo. ¿Por qué? Porque ahí nos lo dice San Juan, ¿verdad? Les damos entonces el papel de ser hijos de Dios, que es muy importante. Y entonces también vamos a encontrarnos que hay algunas cosas dentro de las culturas, pues que no son buenas. Sí, definitivamente. Cuando llegaban se encontraban que los indígenas sacrificaban y sacrificaban gente, ¿para qué? Para apaciguar a sus dioses. Y eso pues no era correcto, no estaba bien. Estaban matando personas para hacer esto. Y fíjate cómo llegan y les dicen, ¿sabes qué? El sacrificio que les están haciendo a los dioses, para apaciguarlos a los dioses, vino Dios y lo hizo en su Hijo. Nos dio a su Hijo para que después ya no se necesite más sacrificio. Y ahí lo pudieron entender y se detuvieron los sacrificios humanos. Sí, así que tenemos que ver en las culturas y cuando son cosas buenas hay que apropiarlas, hay que integrarlas, hay que sean parte de nuestra cultura. Y lo que no, pues hay que irlo sacando, ¿verdad? Entonces, nuestra sociedad y nuestras culturas, para empezar, son complejas. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma cultura. Dentro de nuestros hogares, cada uno de nosotros vamos desarrollando una cultura, pero el mundo, vamos a hablar del mundo, trata de crear una sola cultura. Quiere que todos compremos lo mismo, que todos veamos lo mismo, que todos hagamos lo mismo. ¿Por qué? Pues una forma de control de masas. Entonces, cuando nosotros vemos que dentro de la cultura, ¿sí? Que es una cultura que trata de unir para buscar ¿qué? Las ventas. Nos ponen en la televisión que el último carro es esto, que este es el mejor teléfono y hay que comprar el teléfono. Y ahí andan los muchachos que no encuentran paz hasta que no puedan comprar ese teléfono, hasta que no puedan, les regalen ese coche que tanto quieren, ese vehículo que quieren. ¿Por qué? Porque las culturas de consumismo así nos llevan. ¿Y para qué quiere el consumismo? Quiere que nosotros gastemos todo nuestro dinero en comprar cosas para que nuestra economía esté trabajando y que todo esté bien. Ahorita en este momento yo no sé qué van a hacer porque realmente muchos de los negocios pues están cerrados, la gran mayoría de los negocios están cerrados y están tratando de convencernos de que gastemos. Ahora, estaba viendo en Facebook la cantidad de máscaras que te venden. Ahora hay máscaras hasta de diseñadores y con piedritas y con tapones y no sé qué tantas cosas. Y bueno, ¿por qué? Pues porque hay mucho miedo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Entonces las culturas basadas en lo que hemos visto a partir del lugar donde hemos vivido, de nuestro trasfondo étnico y de nuestras ocupaciones e intereses, en eso están basadas nuestras culturas.
nuestras vivencias, cómo nos educaron, cómo nos enseñaron. Mi madre me enseñó y ella no usó la chancla, ella usó su mano todo el tiempo. Nos daba unas nalgadas rápidamente, o si no, a uno de mis hermanos lo levantaba aquí de las patillas, lo agarraba así de las patillas, lo levantaba en peso. Así era como nos corregía y nos traía, ¿verdad? Entonces, ya cuando uno crece, uno dice, yo ya no quiero hacer eso. Así que la cultura nos hace que nosotros caigamos en lo mismo que nos enseñaron o exactamente lo opuesto. Que decimos, yo no quiero hacer eso porque yo sufrí mucho y por eso no quiero que mi familia sufra en eso. Así que vamos a ver que nosotros tenemos libertad de evangelizar en cualquier lugar. ¿Y por qué? Porque gracias a Dios vivimos en un país donde no está prohibido. Nosotros podemos ir a cualquier lado y podemos ir a evangelizar, porque ese es el llamado que tenemos, ir a evangelizar. Entonces, el Papa San Juan Pablo II nos dice que los valores culturales, el pluralismo multicultural y la generosidad los son reconocidos dentro de nuestra cultura. Sí, el pluralismo, la multicultural y la generosidad. Así que yo creo que San Marcos, bendito Dios, tenemos una comunidad muy generosa, mucho, muy generosa. Y lo hemos visto por muchos años, porque cuando venía un amigo del padre Leo que venía de Delicias, que lo recordamos con mucho cariño, ese padre venía y se llevaba su troquita llena de cosas para ayudar a sus pobres, la gente pobre allá de sus áreas. Así que la generosidad y el pluralismo multicultural son valores muy importantes. Y entonces tenemos que aprender a respetar la dignidad de todos. Muy importante. La dignidad de todos. Y cuando decimos de todos, estamos hablando de todos. Me dijeron a mí, me decían que nosotros como parroquia, que a veces no somos parejos en cuanto a las actividades que tenemos, porque casi siempre tendemos más hacia las actividades de español. Y pues, ¿qué les puedo decir? En los últimos años yo he estado dando clases de teología y casi siempre como los padres han estado dando las clases en inglés, entonces yo las he dado en español. Pero tenemos que ser conscientes de que no todos somos de descendencia mexicana en San Marcos. Así que también tenemos que trabajar con las minorías. Por ejemplo, tenemos unos grupos de filipinos en San Marcos y yo no sé qué tan bienvenidos se sientan ellos a casa. También tenemos gente que viene que son de Escocia, de gente de Inglaterra, de otros lugares, y tenemos que ser nosotros receptivos a las diferencias culturales de ellos y respetarles y darles su valor a ellos. Entonces, nosotros no por eso vamos a cambiar nuestras creencias, ¿sí? Pero vamos a ayudarles para que ellos dentro de la comunidad preserven su creencia y que no caigan en el consumismo y que mantengan ellos su cultura viva. Así que nosotros es una invitación para ayudarles. Entonces, la evangelización incluye la inculturación. El Evangelio Jesús nos da muchos mensajes y muy hermosos y a veces muy duros. Pero entonces nosotros tenemos que traer este mensaje del Evangelio y presentarlo a las culturas en su propio idioma, en su contexto. A los jóvenes les tenemos que hablar del Evangelio, pero el Evangelio que ellos puedan entender. Probablemente tengamos que hacerlo a través del Instagram y de otras formas, porque ya estamos bien obsoletos, mis hermanos y hermanas, y en Facebook para los jóvenes ya no es lo más normal y común. A ellos les gustan otras formas y su forma de vivir y ver la vida es tan diferente a la nuestra. Y ahí es donde nosotros estamos fallando, porque no somos capaces de conectar con ellos para presentarles el Evangelio. Sí, una vez me dio mucha ternura porque un chavo
traía problemas y me puse a platicar con él y le dije un versículo del Evangelio. ¿Sabes qué me dijo? Dijo, es buena onda. No lo conocía, no lo conocía. ¿Y por qué? Porque cuando vienen parece que traen estos tapaorejas para que no vienen a oír. ¿Por qué? Vienen a disgusto, vienen enojados, vienen forzados y entonces nosotros tenemos que buscar la forma de entrar, de llegar con ellos. Entonces, para poderlo entender esto, tenemos que sacar algo que es muy importante. Ninguna, pero ninguna cultura es superior que las demás. El problema que hay en este país, y nuestro obispo ya lo nombra, y es bien importante, se llama supremacía blanca. Este país fue originalmente fundado por blancos que llegaron como peregrinos, pero el país ya estaba habitado por los grupos indígenas. Pero ellos se han tomado como que eh, todo lo que hay en este país se ha logrado por ellos. Y entonces ahora están enojados porque ven que todo el que no sea de la raza de ellos se le considera inferior. Eso es racismo y eso se llama supremacía blanca. Qué terrible que hablemos de eso en el siglo XXI. Creímos que todo esto ya estaba superado, pero no, estaba dormido. Y estaba dormido y despertó y ahora el problema es que está despierto y está en las calles. En agosto tuvimos una probadita de eso, de alguien que vino a nuestra comunidad a decirnos que él pensaba que ellos eran superiores a nosotros. Es triste, es desafortunado, pero nuestro evangelio, el evangelio que nosotros proclamamos, nos habla de que todos somos iguales. Así que si tú dices que eres cristiano, pero tú sientes que las demás culturas son inferiores a ti, entonces no eres cristiano. Porque Cristo lo que nos viene a enseñar es que todos somos iguales a los ojos de Dios. Entonces, si queremos que nuestra iglesia sea católica, que es católica universal, debe de contener de todas las culturas formar parte de ella. Entonces, el Evangelio y la Iglesia solo existen si están encarnados dentro de las culturas. ¿Dónde podemos encontrar a Cristo? ¿Sabes dónde? Bien fácil. Vamos a encontrar a Cristo muy fácilmente en el que sufre. Hoy voy a compartir con ustedes un video, pero se lo voy a poner al final. Y se lo voy a poner al final porque a lo mejor van a salir corriendo. Pero quiero compartir ese video para hablar de eso. El Cristo encarnado en los que sufren. Bien importante. Así, vamos a ver que las culturas necesitan de los dones de los demás para completar lo que le falte. A lo mejor la cultura está incompleta, a lo mejor hay que redirigirlo un poquito más y ahí es donde entramos nosotros para corregir deficiencias, corregir defectos. Pero no diciéndoles es que nosotros estamos bien y ustedes están mal, sino que trabajamos juntos en hacer una cultura que sea más lo mejor posible. Así que nosotros tenemos en este país la garantía constitucional. Podemos nosotros creer en lo que nos dé la gana. Y eso es muy importante. Y también algo que es importante es que no hay una religión oficial de Estado. El catolicismo fue creciendo mucho y era una religión muy sólida y muy fuerte porque estaba fundada sobre la sangre de los mártires. Pero cuando se hizo la religión de Estado, después de Constantino, vinieron problemas porque ya la religión ya no se tenía, el cristianismo no se tenía que esconder, sino que ya estaba afuera y de pronto había ciertas alianzas con los gobiernos que son un problema, ¿verdad? Por eso es importante que no haya una religión oficial del Estado. Desafortunadamente hay algunos estados en el país donde ya lo están, donde sí lo están haciendo y eso es un problema muy serio, ¿verdad? Entonces ahora voy a tomar un pequeño descanso porque les voy a poner este video que quiero que vean este trabajo tan hermoso de una jovencita.
Se escucha, pero no se ve. Bueno, después del éxito no obtenido, vamos a hacer algo aquí. Ok, ahorita se los voy a poner este video. Se los voy a poner porque aquí lo tengo para que usted, me interesa mucho que lo vean. Así que aguántenme aquí mientras abro. Mi computadora está un poquito lenta y tengo miles de cosas aquí. Así que aquí está. Vamos a abrirlo a toda la pantalla. Válgame Dios. Perdí el video, ¿lo pueden creer? Tengo el audio, pero no tengo el video. Bueno, ahorita nos regresamos aquí. Lo que les quería enseñar aquí es un video de una jovencita que todas las mañanas se levanta muy temprano y ¿saben qué se va a hacer? Se va al pueblo caminando y cuando llega al pueblo entra a Cyber Café. Es una tienda donde tienen computadoras y lo que hace es que se pone ahí a sacar el evangelio del día y luego lo imprime y se va a la capilla de su pueblo y la pega en la puerta. Y entonces empieza a sonar la campana y vienen todas las gentes del pueblo a leer el evangelio del día. Fíjate nada más. Qué cosa tan hermosa y tan maravillosa, ¿verdad? Así que se me hace muy hermoso que nosotros podamos tener testimonios de gentes así como ella, que qué es lo que están haciendo. Están haciendo un mundo mejor para todos nosotros, ¿verdad? Así que bueno, vamos pues a continuar para poder terminar en este día. Y, a ver, vamos a ver qué está pasando. Ya se me puso la computadora a las patadas porque no le gustó. Así que bueno. Entonces ahora vamos a anunciar la salvación de Dios. Dios nos salva y nos ofrece la salvación. ¿A través de qué? Su palabra y a través de los sacramentos. Entonces, Dios ofrece su salvación en la palabra y el sacramento. Y entonces por eso es tan importante nosotros que hablemos con la gente porque llevamos el Evangelio y el Evangelio es la palabra de Dios. Así que vamos con palabra de Dios y se las llevamos a todos nuestros hermanos y hermanas. Así pues, a través de la palabra y los sacramentos lo vamos a lograr. Entonces la misión de la iglesia no solamente es anunciar el mensaje de Cristo, sino también impregnar, que es ir y dejar huella y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. O sea, es que el mundo tenga ese olor, es a lo que se refiere. Que la iglesia no nada más vaya y si lo quisieron bien y si no ni modo, sino que de todos modos se quede impregnado el aroma del evangelio en todo el mundo. Eso es a lo que estamos llamados. ¿Y qué tenemos que hacer constantemente? Pues viene un proceso continuo de discernimiento. ¿Sí?
¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cuál debe ser mi relación? Yo tengo mis cubitos aquí, miren, se los voy a enseñar. Este es mi original. Y si se fijan, tiene tres cubitos. WWJD. What will Jesus do? Y este era mi llavero y se reventó, pero mi hija, miren, me lo arregló. Y me lo puso así para que dijera, para que lo traigas ahí, papá. Porque ella se daba cuenta de que constantemente lo agarraba y ahí estaba moviéndole. ¿Por qué? ¿Qué haría Jesús? Ese discernimiento, mis hermanos y hermanas, es constante. Segundo, encarnar en la práctica, en el mundo. Tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Dios está encarnada. La palabra se hizo carne en Jesús, pero también en Jesús vamos a poderlo encontrar en nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo. Así que ahorita vamos a entrar en eso, ya verán. Y el tercer punto es mantener un equilibrio en nuestra vida. Hablamos que en la vida hay cosas buenas y hay cosas malas, y entonces tratamos de verlo todo como blanco y negro. O eres bueno o eres malo. Y resulta que hay muchos grises, y en esos grises es donde tenemos que hablar. Entonces, muchas personas piensan que lo más importante para nosotros es odiar al mundo. Y no es esto, porque ¿dónde vivimos nosotros? Pues nosotros vivimos en el mundo. Pero lo importante es el sentido de arraigo. Ese sentido de que no podemos ser felices sin ello. Ese sentido de que yo no voy a ser feliz hasta el día que no traiga un iPhone, no sé qué número irán. ¿Sí? No sé si sea claro, pero esto es importante, darnos cuenta de que estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero el mundo no es nuestra aspiración final. ¿Sí? Yo no busco tener dinero para tener una casa muy grande y tener muchos carros y tener mucho poder y tener muchas cosas, porque todo eso pasa. Lo importante para mí es algo más profundo. Por eso la iglesia es ese refugio. Mire, la gente ahorita, si se le permitiera a la gente ir a la iglesia estaría llena todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en estos momentos de desesperación, mucha gente lo que quiere es ir a buscar a Dios. Y no las dejamos ir a las iglesias. Y están tristes, están desesperados, están angustiados, pero no los dejamos ir a las iglesias. ¿Y por qué no los dejamos? Por una simple y sencilla razón, de que sabemos que iría mucha gente y estaríamos muy cerca uno del otro y no podríamos mantener la distancia. Entonces, la iglesia es un refugio para nosotros. Ahora, la fe parece que no tiene impacto en la vida diaria y en la sociedad. Parece, pero sí lo tiene. Eso es lo más importante, que no nos damos cuenta de cómo la fe está moviendo el mundo. Fíjese nada más qué está pasando en las casas en España, en Italia. Fíjese nada más lo que está sucediendo. Vea las muestras que se están dando. Gente que está en oración, gente que está unida. Yo hablaba con una amiga hace un momento y me decía, ¿sabes qué te tengo que dejar? Dice, porque nos juntamos toda mi familia a tal hora, todos juntos, a hacer el rezo de la coronilla de la misericordia, todos los días. Y no era una familia que no estaba muy cerca de Dios, pero ahorita ante esta situación ahí están. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que ni tanto una cosa ni tanto la otra, ¿verdad? Tenemos que ver que hay una separación entre lo sagrado y lo del mundo, lo secular, lo seglar, como lo queramos llamar, pero nosotros tenemos que encontrar ese equilibrio a través de ¿qué? Del discernimiento que hablábamos en el slide anterior. Tenemos que discernir para encontrar lo que es mejor para nosotros. Entonces, muchas veces vemos como el sentido de la vida estando fuera de este mundo. Entonces, si toda mi vida voy a estar yo aquí preparándome nada más para lo que va a venir después, pues entonces, ¿qué estoy haciendo todo el tiempo? ¿Sí? Jesús nos habla y nos lo dice muy fuerte. Dice, ustedes pueden hacer cosas más grandes de las que yo hice. Hay mucha necesidad en el mundo.
No creas que estando tú en tu casa nada más y rezando y ya con eso ya estoy haciendo puntos para cuando me muera me voy a ir al cielo y ya. Porque puede ser que el día que llegues allá te pregunte, ¿y por qué cuando estuve en el hospital no me visitaste? Cuando estuve desnudo no me diste de vestir. Cuando tuve sed no me diste de beber. Cuando tuve hambre no me diste de comer. Así que démonos cuenta de que no nada más es estar yo guardado y creciendo o edificándome, nutriéndome, sino que es para que yo se lo lleve a los demás. Entonces, si nosotros no entendemos el rol verdadero en nuestra iglesia, entonces se convierte como una organización no gubernamental, una ONG. Así es como lo vemos. Y entonces vemos que el cristiano lo único que tiene es un espíritu humanista. ¿Qué es esto? Que la iglesia lo único que quiere es que la gente haga cosas buenas. Y ya, tenemos que estar conscientes de la salvación. Y eso es bien importante, porque la salvación no la vamos a encontrar referida en el mundo de lo que estamos viviendo. Esta fotografía que te estoy poniendo aquí es bien importante. Mira, el lado izquierdo te enseñan una pareja y dice, esto es bueno. Dice, quiero casarme con la persona de mi decisión. Pero luego viene la castidad y te dice, esto es mejor. Y dice, escogí a Cristo como mi esposo. Esto viene en el Catecismo de Baltimore de hace muchos años. ¿Y qué era lo que te decía? Que el matrimonio, pues, era bien, pero ser monjita era mejor. Eso causó muchos estragos en nuestra sociedad. Y realmente, fíjate nada más, el sacramento del matrimonio es tan importante, porque dentro de la familia, ahí es donde se gesta el futuro de nuestra iglesia. Ahí es donde está lo que vendrán para adelante. Así que, ¿eso es bueno? ¿Esto es mejor? Bueno, yo creo que el sacramento del matrimonio es muy bueno. Ahora, hacer votos de obediencia y de demás para Dios también es muy bueno, pero no podemos tratar de decir que una cosa es mejor que la otra. ¿Por qué? Porque el llamado que tenemos lo tenemos todos y es un llamado que es diferente. Es nuestra vocación. Vocación viene de vocare, llamado. Así que, ¿cuál fue tu llamado? No lo sé. Entonces, tenemos que aprender la diferencia entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Hace algunos años íbamos a tener unas confesiones, iban a ser un servicio penitencial, y por esa razón decidimos traer una hojita donde decían los posibles pecados para ayudarle a la gente. Uno de los problemas más grandes en las confesiones es que luego de repente no se están acordando de qué pecados tienen. Entonces sacamos una hoja y por un lado estaban los primeros 3 mandamientos y por el otro lado estaban los otros 7. Los primeros 3 mandamientos, que es el amor a Dios. ¿Sí? No tendrás otro Dios delante de mí, no jurarás en nombre de Dios en vano y consagrarás el sábado. Entonces tenemos los 3 primeros mandamientos del amor de Dios y la gente lo agarraba y lo leía todo y decía, aquí no tengo ningún problema. Y luego lo volteaban y cuando entramos al amor del prójimo, no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Bueno, ahí inmediatamente ahí era donde se decían, uy, no, pues trae muchas cosas. ¿Por qué? Porque con Dios no tenemos problemas, porque a veces hasta hacemos un Dios a nuestra imagen y semejanza, un Dios que nos dice, sí, mijito, está bien eso, está bien, hazlo. Quiero hacer algo, Diosito, ¿cómo la ves? ¿Sí puedo? Ay, Diosito me dijo que sí. Ándele, ¿cómo no? Está haciendo un Dios a su imagen y semejanza. Ese no tenemos que, debemos tener mucho cuidado entre eso. Entonces, lo que es prácticamente el divorcio entre la fe y la vida diaria es un gran error de nuestra época. ¿Por qué? Porque la fe la tenemos por un lado y la vida diaria por otro. Haz de cuenta que cuando nosotros salimos al trabajar, al mundo, lo que hacemos es que agarramos la fe y la guardamos.
y nos ponemos nuestra cachucha del mundo y hacemos todas las cosas del mundo y completamente separamos lo que es la fe y la vida diaria. Y eso es un gran problema. Por eso la iglesia es como un signo de trascendencia en el mundo. ¿Por qué? La iglesia está en el mundo y es la que nos ayuda a llegar hasta el destino último, que es Dios. Venimos de Dios y a Dios vamos. Por eso es importante. Entonces, nosotros tenemos que buscar que la misión que estamos llevando a cabo no sea absorbida o desviada por las preocupaciones del orden temporal. O sea, que yo no haga la misión porque estoy muy preocupado por acumular pertenencias, estoy muy preocupado por hacer otras cosas que son de orden temporal. Orden temporal quiere decir que no son para siempre. ¿Sí? Vamos a verlo de esa manera. Entonces, algo importante que tenemos que estar seguros es que la misión va a buscar el bien total del hombre. Y hablamos del género humano, no solamente del hombre, también de la mujer. Entonces, la misión es para buscar una mejor sociedad, como lo decíamos. Entonces, el plan de salvación de Dios busca liberar de la injusticia y el progreso de la sociedad. ¿Por qué? La injusticia es porque la gente que tiene poder lo hace precisamente muchas veces, abusando de los que menos tienen, abusando de los más ingenuos, abusando de los más ignorantes. Es desafortunado, pero ahora que estamos viendo el problema de que los desempleos, con millones de personas que se quedan sin trabajo, nos encontramos que pues hay unas cuantas personas que tienen todo el dinero del mundo, todo el poder económico del mundo está en unas cuantas personas. Ay, Dios. Ese chile todo me trae loco. El chile que hizo mi señora. Se puso a cocinar hace un rato y le digo, qué bárbara, debí haberlo hecho antes, abrí la ventana y hice tantas cosas, pero de todos modos no me quito la tos. Pero es una tos diferente, ¿eh? No se me preocupen. Entonces, en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar que, por ejemplo, la primera carta de Juan nos habla del mundo y nos habla del mundo como algo negativo. Entonces, pensamos que estamos aquí para sufrir, que tenemos que cuidarnos, no salir porque es malo, el mundo te va a seducir, el mundo te va a engañar. Entonces, llegamos a ver el mundo como pecado. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde vivimos? ¿Dónde está la iglesia? Sí, estamos en el mundo. Entonces, fíjate, estas palabras tan maravillosas. Juan 3:16. Tanto amó Dios a quién? Al mundo. Estamos en el mundo. No podemos satanizar al mundo y decir es que el mundo todo es malo. No. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces los frutos del Espíritu es la transformación en el mundo. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anda a través de todo el mundo, anda a través de todos los hijos de Dios en la transformación de este mundo por un mundo más justo. Entonces nosotros tenemos que ponernos la cachucha y pensar que somos co-creadores de la creación divina. O sea que estamos nosotros creando junto con Dios. Estamos ayudándole a Dios en la creación de esto, haciendo esto un mundo mejor, haciendo de la sociedad una ciudad de Dios. Así es que nuestro trabajo no es sobrevivir al mundo, nuestro trabajo no es evitar el pecado del mundo, sino que nuestro trabajo, ¿qué viene a ser? La construcción del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? La perla de gran valor, el terreno importante, todo eso es cuando nos habla las parábolas de Jesús sobre el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino de justicia, un reino de amor, un reino de entendimiento. Todo esto lo vamos a encontrar. Entonces, nosotros con el Espíritu Santo estamos trabajando en hacer de este un mundo mejor para la venida de la nueva creación. Entonces, la iglesia es la finalidad de todas las cosas. Y acuérdate, la iglesia somos nosotros.
Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Hacer al mundo consciente de los dones divinos de Dios. Dios nos ha equipado a todos, recuerda, corporalmente y espiritualmente, a todos. Y lo que queremos hacer nosotros es invitar a los demás para que se den cuenta de que ellos tienen todo eso que se necesita para hacer de este un mundo mejor. La iglesia es un mundo transfigurado. ¿Qué quiere decir esto? El mundo debería de llegar a ese proceso, así como Jesús se transfiguró en el Tabor, así se podría transfigurar la iglesia, el mundo, perdón, y entonces, ¿qué sería? La iglesia, el cuerpo y la cabeza, Cristo. Así que la conciencia de toda la iglesia se esfuerza por su misión en el mundo. ¿Cuántos hospitales creen que hay en el mundo que son responsabilidad de la Iglesia Católica? Es la que las mantiene. ¿Cuántas escuelas, universidades hay en el mundo que son católicas? ¿Cuántos orfanatos? ¿Cuántos lugares de atención, asistencia pública? Está lleno, mis hermanos y hermanas. Nuestra iglesia es tan atacada precisamente por eso, porque da testimonio en el mundo. Nuestra iglesia ahí está, esforzándose por llevar a cabo esta misión, alimentando a los pobres, vistiendo a los desnudos y demás. Entonces, ante estas situaciones, ¿qué hacemos? Pues, inspirados por el Evangelio, confrontamos los problemas. Hay un programa muy hermoso que se llama De Vecino a Vecino, donde están reclutando gente para que vaya a ayudarles con las compras a las personas que están ancianas y que no pueden salir. Esto no existía aquí en El Paso y de repente sale y ¡pum! ¿Por qué? Testimonio, testimonio del amor de Dios. Entonces, el problema que tenemos nosotros es que dentro de nuestra iglesia hay un secreto muy bien guardado. ¿Y sabes cuál secreto es? Les voy a decir este secreto. Me acuerdo porque me da mucha risa que había un padrecito que, fíjese que se le dormía a la gente en la homilía. Entonces andaba bien preocupado, iba con el obispo porque le manda a llamar y le dice el obispo, oiga, es que me están llegando muchas quejas de usted, que sus homilías son muy aburridas. Dice, pero es que no sé qué hacer. Y le dice el obispo, mire, le voy a dar un secreto. Llegue usted y pone las manos en el amor, firme. Y luego voltea a ver hacia todos y les dice, les voy a decir un secreto. Y luego les dice, el obispo, le dice el obispo, les va a decir así, estoy enamorado. Y verá que todo el mundo se va a poner atento. Y luego le dice, ¿y de una mujer? En ese momento todos ya van a estar súper atentos. Y luego les dice, y se llama María y es la madre de Jesús. Ah, dice, qué bien, le dice el padrecito, qué buena idea, señor obispo, muchas gracias. Pues el domingo estaban toda la gente ahí, cuando se lee el Evangelio ya estaban preparándose para dormir y llega el padre y pone las manos así y los voltea a ver hacia todos atentamente, como le ha dicho el obispo. Y luego les dice, les voy a decir un secreto. Y todos hasta despiertan, ¿no? Porque se impresionan todos. Y se voltean a verlo así y luego les dice, el señor obispo está enamorado. Todos se quedan así en shock. Y dice, y de una mujer. Y todos así ya se imaginan. Y lo dice, y ya se me olvidó cómo se llama. Así que bueno, así estoy yo, ¿verdad? Ya se me olvidó, entonces bueno. Entonces, nosotros no estamos, hay muchos miembros de la iglesia que no están conscientes de este secreto que les voy a decir. Y el secreto es que nuestra iglesia lucha por la justicia social. Eso no está conocido. La justicia social de la iglesia es el secreto mejor conservado de la iglesia católica, porque casi nadie sabe de ello. Entonces nosotros decimos que la santidad de la vida y la dignidad de la persona es el fundamento de todo. Santidad de vida, dignidad de la persona. Entonces, ¿cómo podemos ver gente que está comiendo en la basura? ¿Cómo podemos ver gente que está en la cárcel y que no ha hecho nada? ¿Y cómo es posible que estemos viendo gente que se está muriendo de hambre? Gentes que están atravesando
las fronteras para tratar de sobrevivir y los están regresando y los están matando. Santidad de la vida y dignidad de la persona. Esa es la base de todo. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Ahora somos seres sociales y como seres sociales, entonces nosotros nos relacionamos y buscamos siempre que nuestras familias y nuestras comunidades estén bien. Es algo normal, pero de pronto nada más vemos nuestras familias y nuestras comunidades y no vemos a los demás que son también nuestros hermanos y hermanas. Así que la iglesia defiende la responsabilidad personal, ¿sí? A cada uno, pero también los derechos sociales. Todos tenemos derecho a crear una familia, un derecho a sostenerla. Hay un derecho internacional, que es el derecho de migrar. No sé si tú lo sabías, pero hay un derecho internacional de que si no me está yendo bien en donde yo estoy, tengo el derecho de ir a otro lugar a buscar que me vaya mejor. Pero también tengo otro derecho, que es el derecho de quedarme en mi lugar. Ahí es donde entramos en choque, porque en vez de buscar que la gente se quede en su lugar de origen, los vemos que llegan y le cerramos la puerta y no estamos resolviendo el problema, estamos agravándolo. ¿Por qué? Porque estas personas están muriendo y entonces estamos faltando a la dignidad, a la santidad de la vida personal y a la dignidad de cada individuo. Así que nosotros estamos llamados a la opción por los pobres, porque los pobres son los que necesitan nuestra ayuda. Y déjame te digo que los pobres nos dan un gran ejemplo a nosotros. Yo les puedo decir con toda la confianza del mundo que yo he recibido grandes lecciones de gente que es bien pobre y en su pobreza me dan clases impresionantes de lo que es importante. Los trabajadores, todo trabajador tiene derecho a un salario, ¿sí? Todos tienen derecho a un trabajo decente, a condiciones de trabajo seguras, a formación de sindicatos, a protección contra la incapacidad y la seguridad de la jubilación. Todo eso son derechos de los trabajadores. Entonces la solidaridad requiere que las naciones ricas ayuden a los pobres. San Juan Pablo II, cuando llegó el jubileo del año 2000, les pedía a los países ricos, le dice, mira, tú le estás cobrando a los países pobres y no te van a pagar, no tienen dinero, no van a poder. ¿Por qué no les perdonan la deuda? ¿Y sabes qué dijeron? No, porque se la vamos a perdonar. Pero nunca te va a pagar. ¿Qué le hace? Yo prefiero tenerlo ahí como deudor, pero ¿por qué le voy a quitar el cobro? Así es que eso es un problema muy serio. Entonces, un problema más grande que tenemos ahora es que estamos acabando con el mundo. Por eso es que el Laudato Si, el Papa Francisco nos habla y nos dice lo importante que es cuidar la naturaleza. ¿Quiénes son los más afectados con el daño que le estamos haciendo al medio ambiente? Los pobres. ¿Por qué? Porque ellos son los que no tienen para salir adelante. Entonces, como iglesia nosotros somos una que es santa, católica y apostólica, pero creemos en un Dios trino, un Dios que es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo entenderlo? Es como el agua. El agua es H2O, pero el agua es, podemos tenerla el agua líquida, el agua sólida como hielo o el agua como vapor, que es el vapor del agua, ¿verdad? Entonces, la fórmula química de los tres es la misma, pero están en diferentes estados. Entonces, tú y yo y todos somos llamados a la santidad. Ahora, nos dice la palabra, solo Dios es santo. Pero todos nosotros estamos llamados a ser santos como Él. ¿Por qué? Pareciéndonos cada vez un poquito más a Él, vamos en camino a la santidad. Porque Él no quiere nada más que tú seas santo, sino que quiere que todos seamos santos, para que vayamos todos caminando como una nación juntos al encuentro de Dios. La iglesia es santa, pero ¿sabes qué? La iglesia está formada por pecadores. Por eso es tan importante para nuestra iglesia el sacramento de la reconciliación, porque fallamos y cuando fallamos vamos a la reconciliación para poder regresar a ese camino de la santidad. Dios nos dice que el Espíritu conservará a la iglesia fiel al mensaje del Evangelio. Así que la iglesia
va a permanecer santa a ese evangelio. Pero como somos pecadores, les decía, tenemos un camino de penitencia y de conversión. Pero Cristo es la cabeza y eso es lo que hace que nosotros estemos enfocados precisamente en llegar allá. Entonces, cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, confesamos los pecados de comisión, o sea, los pecados que hemos hecho, pero también hay que confesar los de omisión, porque yo creo que si tú sacas tu lista de los de comisión no son tantos como los de omisión. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que nos falta algo y cada vez hay que ir mejorando un poquito mejor, ir avanzando. ¿Para qué? Para poder llegar a ser santos. La Iglesia Católica es católica. Y fíjate qué diferente. Está católica con mayúscula, que es universal, y nos dice la Iglesia Católica es católica. Porque el católica por nombre es universal. Para que sea universal, la Iglesia debe unir a todos en el mundo. Eso es muy importante. Los primeros cristianos lo entendieron así y por eso de ahí surgió la Iglesia cristiana y luego ya se llamó Iglesia Católica. Esa Iglesia Católica, para ser universal, también tiene que abrazar a todas las culturas. Tiene que abrazar a todos los grupos, todas las etnias, todos los colores, todas las razas, todas las creencias, todo lo que tú quieras, todos juntos en unidad. Eso es lo que hace la Iglesia. Ahora, esta aseveración me parece muy interesante. La Iglesia es católica porque Cristo es católico. A lo mejor vas a decir, uff, qué orgullo, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues Cristo es católico porque Cristo es universal. Cristo viene por todos. Cristo no nada más viene por los que tienen dinero, no nada más viene por los que no tienen dinero. Una vez estaba preparando un equipo para un retiro de Axe y les dije del camello y el ojo de la aguja y se me queda viendo un señor y me dice al final, me dice, ¿entonces los ricos iban a poder entrar al cielo? Dije, sí, claro, los ricos también son hijos de Dios. Y el hombre me dio un abrazo con tanto gusto porque él siempre había oído que él se iba al infierno porque tenía dinero. Pero ¿cómo, hombre? Lo que pasa es que si tienes mucho dinero y no más piensas en ti, entonces ten cuidado. Pero hay gente que es muy pobre y también nomás piensan en ellos. Hay gente que es pobre y andan cometiendo delitos también. O sea, no podemos decir, generalizar que un grupo es mejor que el otro. No podemos entrar en esta dualidad. Cristo, al hacerse humano, asumió las realidades propias de toda nuestra vida. Él se hizo como nosotros, menos en el pecado. Eso sí es muy importante. Entonces, vamos a encontrarnos que, ¿qué era lo que hacía Jesús? Él estaba abierto a todos. Que le decían que eran publicanos, que eran prostitutas, que eran leprosos. A él no le importó. Él estuvo siempre cerca de ellos. Se relacionaba con ellos, los incluía, les llamaba por su nombre. Nada, nadie para él fue extraño. Y abrazó todo como un ser humano. Así que con eso vamos a terminar aquí. Voy a cortar.